Manu, buenos días. La Buenos primera días. pregunta es obvia. ¿Cómo están los ánimos después del partido de ayer? Bueno, pues la verdad que no es agradable, ¿no? Pues tener esta dinámica negativa que llevamos, pero bueno, el equipo está bien, está entero y con ganas de que pase el parón y afrontar el siguiente partido y volver a conseguir una victoria, pues que nos mantenga ahí en la parte media alta de la clasificación y sobre todo el equipo está muy tranquilo porque está haciendo las cosas bien, trabajando bien, como al principio, pero está claro que los resultados no nos acompañan. De todas maneras, pese a que el equipo esté tranquilo, ¿tú entiendes que durante el entorno ya hayan saltado en cierta manera las alarmas y la gente exprese una preocupación? Está claro que sí, por supuesto, ¿no? Es una dinámica bastante negativa y que la afición y el entorno pues es normal que lo enfoque así, pero y como he dicho siempre, la liga es muy larga, va a haber dinámicas buenas, dinámicas malas y el equipo está preparado para esto, ¿no? Es un equipo muy trabajador que lo demuestra cada día entrenando, es muy humilde y va a salir de esta seguro, no tenemos ninguna duda. El equipo está, como digo, está muy entero y con ganas de seguir trabajando para conseguir los resultados y que den tranquilidad a la gente también. Buenos días, Manu. Buenos días. Te quería preguntar por una frase que pronunció ayer sin que se le preguntara. El míster, por primera vez, salió de su boca la palabra crisis. ¿Estás de acuerdo en que se ponga ya sobre la mesa este concepto, esta palabra? Si de 8 partidos hemos perdido 6, algo negativo tenemos que decir, ¿no? No están saliendo, no están los resultados. Es momento de agachar la cabeza, de volver a empezar, a trabajar más que nunca si cabe, a volver a los inicios, ser un equipo fuerte defensivamente, intentar que siempre la portería cero y bueno, pues de ahí partiremos desde el inicio. Y te quería preguntar por la pelota parada de ayer, sobre todo al principio del partido sufristeis mucho y me imagino que estabais muy mentalizados, ¿no?, de los peligros del Sevilla en esta faceta del juego. ¿Qué pasó? ¿Faltas de concentración individuales? No sé, ¿qué explicación le dais? Bien, a ver, está claro, ¿no?, que las dos jugadas de balón parado pues marcan todo el partido, ¿no? Está claro que no es bueno empezar así, el equipo estaba mentalizado, sabíamos cómo podían hacernos daño, pero bueno, son situaciones, el equipo yo creo que salió bien, el calentamiento estuvo muy intenso, pero bueno, es volver a seguir trabajándolo, 2 errores que hemos cometido, mucho para el inicio, ¿no?, del partido de ayer, pero bueno, toca seguir. Son errores que se cometen, se van a cometer durante toda la temporada, es mejorarlos y cada día pues el bloque está más fuerte y intentar que cada día defensivamente, ya no solo los defensas, ¿no?, al final defensivamente trabajamos todos, todo el equipo y bueno, los partidos se van a decidir por pequeñas cosas y está claro que un error o 2 como puede pasar ayer al principio, en 10 minutos, pues marque todo el partido. Sí, Manu, l'Aguirre, a banda de dir la paraula crisi, en general va fer un discurs una mica tremendista, no? Va parlar de corda fluixa, una mica va venir a dir que hemos tocado fondo, no sé, a mi em va semblar una mica bèstia, no sé com ho transmet, què us transmet a vosaltres el vestidor? No sé si heu xerrat aquest dematí abans de començar l'entrenament, però és un discurs tan dur com el que va transmetre ahir? Bueno, no sé, no vaig escoltar la roda de premsa, bueno, algun comentari sí, no? He llegit avui als diaris, però bé, és tranquil·litat, és una dinàmica negativa, està clar que sí, no? Que són resultats molt durs d'assumir, però l'equip està fent tot, està intentant, fa el que nos pide i bueno, intentarem que els següents partits pues, estar millor defensivament i bueno, que són dinàmiques, jo crec, no? Està clar que si haguessin els partits pues, perdut i guanyat 2-2, pues, segurament la gent estaria contenta.